Bienvenidos a los que se van sumando a nuestro tercer encuentro, ¿sí? Este es un momento para ir probando el sonido, a ver si nos escuchan bien. En unos minutos daremos comienzo formal al conversatorio, pero bueno, vayan probando, si escuchan bien. Cualquier cosa ahí por el chat nos pueden ir escribiendo, ¿sí? A ver si tienen alguna duda o no les funciona el micrófono y los voy ayudando. No les funciona el sonido, el micrófono va a estar apagado durante toda la reunión, ¿sí? Se escucha bien, Pri, tenés voz de locutora, por eso, ¿viste? Sí. Bárbaro, bárbaro. No sé si voz de locutora, pero mientras que se escuche bien, lo importante es que después es perfecto a la hora de dar la charla, ¿no? Tal cual. Bienvenidos a todos, ahí saludan. Bueno, vimos que habían varios anotados, ¿sí? Habían anotados abogados, contadores, empleados administrativos, comerciantes, así que tenemos de varios rubros. Le damos la bienvenida a todos los que se van sumando. También vi que habían anotados de Neuquén, de Cipolletti, de Plotier, de Fernando Azoro. Había anotado una persona de Bahía Blanca, no sé si se habrá sumado o no, de Cinco Santos también. A todos le damos la bienvenida. Sí, ahí los vamos invitando a que por el chat de Zoom vayan haciendo sus acotaciones, ¿sí? Nos puedan decir de dónde vienen, cómo se enteraron, mientras vamos esperando que se sume más gente para en unos minutitos ya arrancar con el conversatorio formal. También me dicen que está presente el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, ¿sí? El contador Julio Ríos. Le damos la bienvenida, también es un honor que esté acá con nosotros y que se haya sumado a este ciclo de conversatorios. Así que bienvenidos a todos. Bien, mientras tanto les voy recordando que los micrófonos van a estar silenciados y las cámaras, si ustedes quieren, pueden estar prendidas, pero sepan que este video va a ser posteriormente subido a la web y puede ser que su imagen sea pública. Si ustedes no quieren que así sea, pueden apagar la cámara. Ahí ya algunos la apagaron. Tienen miedo a la fama, ¿viste? Le tienen miedo a la fama, Nelson. Podés creer. Ahí estamos. Vos vas a ser famosa, Pri. No creo, no creo. Bueno, por lo visto no hay ningún problema de sonido, todos se conectaron bien. Sí, esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Hay gente que todavía se está conectando, así que esperamos un ratito para que nadie se pierda nada. Bueno, Pri, estamos bastante bien, ¿eh? Ahí se han sumado un par más. Tu audio, me parece que...
Sí, estamos ahí. Bien, bárbaro. Sí, faltan unos que ahí están con un problemita de conexión, que ahí ya se nos conectan. Sí, faltan 2, 3 personas que ahí justo están escribiendo. Ahora se conectan a este link y arrancamos. Bien, ahí me dicen que no se escucha. Si siguen sin escucharme, bueno, espero que puedan solucionar el problemita. Si no, ahí en el chat le estoy escribiendo, abajo a la izquierda pueden conectar su audio. Y si me están escuchando bien, por favor, háganme una seña así o en el chat escribirme. Te están dando todos un like, ¿viste? Pulgar arriba. ¿Qué nivel? Bueno, bárbaro, ahí varios contestan. ¿Les parece que vayamos empezando? Nelson, Ernesto, ¿qué dicen? Buenísimo. Arrancamos, ya son y 7 en mi reloj, así que, bueno, bienvenidos a los que se acaban de sumar. Sí, damos inicio formalmente a este tercer conversatorio de esta jornada que estamos haciendo. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, primeramente me presento, soy Priscila Martínez, soy licenciada en Ciencias de la Computación y directora general de Coordinación. Pertenezco al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Gracias por sumarse a nuestro tercer encuentro. ¿Sí? Este es el tercer encuentro que tenemos dentro del ciclo de conversatorios al que hemos llamado Acercar. Y acercar, como he dicho un par de veces, es porque queremos que estar cerca a ustedes, ¿sí? Queremos brindarles herramientas para vivir de mejor manera esta situación que estamos atravesando como sociedad y queremos acompañarte en este proceso. Si te perdiste los encuentros anteriores, te contamos que están en nuestra página web, mindesarrollosocialYtrabajo.neuquén.gov.ar. Ahí podés encontrar los videos de los conversatorios anteriores, material, y ahí mismo vas a poder encontrar material sobre este conversatorio que vamos a tener hoy y el video de este conversatorio. Así que te invitamos que entres ahí, que navegues, de paso hay un montón de información importante del Ministerio, de actividades que realiza el Ministerio, tanto la Subsecretaría de Trabajo, de Desarrollo Social y de Familia. Hay actividades también recreativas para los niños, para los adultos, para poder pasar este momento de cuarentena de la mejor manera posible. El tema que hoy nos convoca es una guía de herramientas reguladoras del mercado laboral para pymes, ¿sí? Es un tema que a muchos les preocupa, dada la situación actual del país y del mundo que nos toca vivir en este tiempo. Hoy el expositor es José Ernesto Seguel, ¿sí? Él es abogado, es procurador, es subsecretario de Trabajo, es formador de formadores en negociación colectiva, presidente del Consejo Federal del Trabajo, presidente de Comisión de Relaciones Laborales y Negociaciones Colectivas. También lo acompaña a él Ignacio, él está ayudándonos también en toda la parte técnica, y en la parte técnica de esta reunión, propiamente dicho, nos acompaña Nelson Manrique. Él es técnico en informática, es jefe de departamento de asistencia de gestión y le damos el lugar a él que tiene unos tips y unas recomendaciones especiales para este momento. Nelson. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Priscila. Bueno, buenísimo. Esta reunión la estamos haciendo por esta plataforma de comunicación que es Zoom. Sabemos de que estas últimas semanitas, con esto de la pandemia, la verdad que las plataformas de comunicación se han hecho muy, muy famosas, y en especialmente esta herramienta llamada Zoom ha tenido por ahí algunas noticias que hemos escuchado que no cumple con algunas, algunas funciones de seguridad. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de brindarles a ustedes la seguridad de que esta reunión en la cual ustedes están participando ahora trata de brindarles todas las herramientas de seguridad para que se queden tranquilos, que puedan estar en esta reunión sin inconvenientes de que quizás pueda ocurrir alguna situación incómoda. Por eso es que por ahí Priscila les decía, ¿no? Los micrófonos van a estar silenciados. La imagen, como este video luego va a ser publicado, si ustedes no quieren aparecer, bueno, pueden apagar sus cámaras.
No van a poder tampoco compartir sus pantallas, únicamente aquellos que van a tener la posibilidad de hacerlo, en el caso de Ernesto, pero no van a poder compartir sus pantallas. Así que siéntanse la seguridad de disfrutar la reunión y nada, esperemos que les pueda gustar. Ahora lo dejamos a Ernesto o a Priscila. Sí, yo. Antes, una cosita, antes de dejar a Ernesto, bueno, muchas gracias, Nelson. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden ir realizando por el chat. Vamos a estar ahí tratando de contestarles las dudas, evacuando dudas, ¿sí? Y aquellas, al final del conversatorio, le vamos a hacer las preguntas a Ernesto para que sea él quien las pueda contestar, ¿sí? Cualquier cosa, estamos ahí en el chat, ¿sí? Y si quieren sugerir algún tema para algún futuro conversatorio, también lo pueden ir haciendo por ese medio. No quito más el tiempo, tenemos una horita por delante, ¿sí? Así que le dejamos en lugar a Ernesto con la charla de este viernes. Bueno, muchísimas gracias Priscila, Nelson, Ignacio, a todo el equipo. Gracias por el acompañamiento, el apoyo y hacer posible que esta reunión la podamos tener y compartirla hoy con todos quienes de una u otra manera o de uno y otro lugar están preocupados por lo que está pasando con el mundo del trabajo. Así que primero, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta convocatoria, que no es ni más ni menos que en una situación tan crítica como la que nos toca vivir, actualizar una serie de cambios que se han producido en el mundo del trabajo y en las relaciones laborales que hace poco más de 30 días eran impensadas. Primero, para poner esto en contexto, vamos a hacer una pequeña introducción al mercado laboral neuquino. Ustedes saben que Neuquén es una provincia que ha tenido una explosión en el mercado laboral muy importante a partir de la puesta en funcionamiento de Vaca Muerta, que era un hecho generador de fuentes de trabajo y de puestos de trabajo en los últimos, diría yo, 6 años, pero que lamentablemente a partir de agosto, por distintas circunstancias macroeconómicas, se ha ido frenando. Esto, sin embargo, no ha hecho mella en lo que era el crecimiento del empleo en Neuquén hasta el establecimiento del aislamiento preventivo social obligatorio que comenzó hace un mes y días aproximadamente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Neuquén tiene la única provincia del país que tiene tasas de crecimiento positivo en materia de empleabilidad, de reducción del empleo no registrado y por supuesto también de cantidad de trabajadores, tanto con las organizaciones sindicales como de prestación efectiva. Para que tengamos una idea, somos una provincia que tiene un poco más de 94.000 kilómetros cuadrados, con una población estimada en el orden de las 700.000 personas. Datos oficiales dados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dice que tenemos poco más de 240.000 trabajadores activos. El número exacto lo vamos a poner, 245.473 en todos los rubros, incluido el empleo público. De esto, lo que es empleo público ronda el orden de los 130.000 entre municipales, provinciales, nacionales, y esto decanta que un poquito más de 100.000 son de la actividad privada. Y saben que hoy tenemos una situación difícil en el mercado hidrocarburífero, que era una de las insignias de la actividad productiva y que tenía un efecto multiplicador para todo el resto de las actividades, porque no solamente los trabajadores del petróleo y gas, el personal jerárquico, el personal de la construcción, camioneros, gastronomía, hotelería, todo el efecto multiplicador de alquiler y demás, y como así también todo lo que tenía que ver con generación de obras de infraestructura. Primero para lo que es la industria hidrocarburífera y todo lo que fue el boom de crecimiento y desarrollo que tuvieron localidades que estaban muy cerca de lo que se denomina el corazón de Vaca Muerta, que era Añelo, por caso Vistalegre, Centenario, San Patricio del Chañar, el mismo Cutralcó, bueno, Neuquén, Plotier y toda la zona de influencia. Nosotros teníamos algunos indicadores de tasa de actividad en el orden del 45.7%, la empleabilidad estaba en el orden del 43%, y teníamos una desocupación de un dígito al informe del primer trimestre de este año, cuando la promedio general estaba por sobre 10 puntos porcentuales. Y nosotros veníamos en los últimos 4 años, todos los trimestres creciendo en empleabilidad. Y también pasaba que Neuquén era una de las provincias que seguía teniendo ingreso permanente de familias
a nuestra provincia. Esto, por supuesto, generó toda una creciente actividad en desarrollo, no solamente para lo que es Vaca Muerta, sino también para lo que son actividades primarias, como pueden ser la fruticultura, las actividades que tenían que ver con en la zona sur todo lo que es la hotelería, gastronomía, en el norte todo lo que es la industria caprina, en el centro del país con algunos vergeles para actividades de fruta y hortícola, y por supuesto también en lo que es la zona confluencia, ¿no? Con este panorama nos encontramos que a partir del 19 de marzo se frena todas las actividades y a partir del decreto DNU, del decreto de necesidad de urgencia, y lo cuento porque los colegas que están en la charla saben que la importancia jurídica que tiene esta norma, determina que todos los ciudadanos tenemos que tener el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia que desató el COVID-19, o conocido comúnmente como coronavirus. Y en ese mismo decreto determina una serie de actividades que denomina esencial, y para el caso de la actividad hidrocarburífera, la pone en el artículo 6, inciso 24, prevé guardias mínimas. Y después sí, todo lo que tiene que ver con salud, seguridad, inclusive al comienzo de este aislamiento tuvimos una negociación con lo que es las actividades de supermercado, porque es provisión de alimentos, todo lo que era provisión de alimentos fue decretado un servicio esencial. Y este decreto presidencial se aparta un poco de lo que históricamente se venía tratando en las leyes que regulaban la actividad, y como dije, hay una cantidad de actividades excepcionadas, algunas con servicios, guardias mínimas, planteles mínimos, y otros en condición de permanente, como puede ser el caso del transporte, como puede ser, dije, los supermercados, mercado de proximidad, ferreterías, una serie de actividades que se fueron desarrollando y se fueron habilitando para que pudieran efectivamente llevar adelante el proceso para el cual estaban creadas. Esto se acompañó con una serie de decretos provinciales que tenían que ver con el acotamiento de la jornada horaria. Entonces el primer punto fue, se estableció, y los primeros que negociaron fueron las grandes superficies, un horario de apertura de 9 a 18:30 para el caso de los comercios, y un horario de actividades general para toda la población, para quienes no estén dentro de las actividades esenciales, de 8 a 20 horas. Y en el caso de las actividades mercantiles, con apertura como máximo hasta las 19, y a partir de las 20 se prohibía el tránsito a cualquier otra persona que no tenga nada que ver con lo que se denominan servicios esenciales. Por supuesto, esto generó que muchas actividades, algunas directamente no pudieran reabrir sus puertas, caso en su momento las pinturerías, que después se plantearon excepciones. Hoy tenemos, por ejemplo, los comercios de venta de indumentaria deportiva, calzados, peluquerías. Estos comercios todavía siguen sin abrir, y esto, como una primera medida, el Ministerio de Trabajo, con fecha 19 de marzo, saca una resolución para complementar el decreto 297, que también venía, para hacerlo completa la explicación, del primer DNU, que era el 220, que establecía un aislamiento que no era obligatorio, era voluntario, y después, cuando la pandemia comenzó a mostrar la peligrosidad, se hizo obligatorio. Entonces decía, el Ministerio saca una norma, que es la 219, que decía que se permitía que los trabajadores que fueran población de riesgo, esto es mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con problemas de salud, EPOCs, dializados y demás, se los dispensaba de cumplir con sus tareas normales y habituales y concurrir a su lugar de trabajo. Y también en esta dispensa se incluyó posteriormente, a la luz de que se prohibió también y se limitó el acceso a lo que tiene que ver con la educación, a los padres que sus hijos obviamente estuvieran sin clases, y siempre una de las aclaraciones que hacía era que uno de los progenitores tenía que ocuparse, y en principio lo establecían como una obligación con percepción de salario. Esto generó toda una situación cambiante estos primeros 10 días, porque a partir del 19 de marzo aquellas actividades que no estaban dentro de las excepcionales
no podían abrir sus puertas y obviamente sus trabajadores hacer la contraprestación debida. Hubo una serie de idas y venidas, comenzaron en algunos casos ya a generarse despidos, a generarse suspensiones, en el marco de la normativa que hasta ese momento estaba vigente, que era en principio un decreto que data de la década del 90, que es el decreto 328, que después fue suplantado por la sanción de la ley 24013, que es del año 95 y que establece un procedimiento preventivo de crisis de empresa, y que esto fue pensado para empresas grandes y el 328 para pequeñas empresas, y decía que cuando se produjeran variaciones de más del 15% del personal o despidos o suspensiones debería necesariamente tomarse este proceso. Y la gran pregunta era, bueno, a la luz de la caída de los ingresos, ¿qué pasaba con las remuneraciones? Si las remuneraciones estaban obligados a pagarlas al 100%, si se pagaba con aportes y contribuciones. Todo esto, que fue materia de discusión durante prácticamente 2 semanas, quedó zanjado a la luz de las reuniones que se hicieron entre las cámaras empresarias, las organizaciones sindicales a través de la CGT y obviamente el gobierno nacional. Y dentro del gobierno nacional, yo soy presidente del Consejo Federal del Trabajo, como lo decía Priscila, y por supuesto me tocó participar en las negociaciones que se hicieron, quienes llevaron adelante este proceso, que fue el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, el ministro Culfas de Producción y por supuesto también la participación de Economía, y en este sentido, lo primero que se hace a fines del mes de marzo, se sanciona un decreto, el DNU 329, que prohíbe que se generen despidos por fuerza mayor no imputable o despidos injustificados. Y paralelamente, en la misma norma, se establece que se exceptúan de esta condición a quienes se acojan al beneficio establecido en el artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, que ese artículo precisamente habla de que cuando haya razones de fuerza mayor no imputable, dado una situación de catástrofe, lo da como ejemplo el artículo, y en este caso está más que acreditado porque el mismo DNU 297, el 260, establecen que esta es una situación de catástrofe, podrán abonarle a sus trabajadores, aquellos que no estén comprendidos dentro de los que son actividades esenciales, una suma que compensa el salario y que tiene carácter no remunerativo. ¿Esto qué quería decir? Que obviamente esto permitía excepcionarlos del pago de aportes y contribuciones. Con una salvedad, que después aclaró el decreto que corrigió esta cuestión, que es el 332, que dice que las únicas, lo único que no quedaba exceptuado de hacer los aportes, en principio, lo decía el 219 del Ministerio de Trabajo, era lo que tenía que ver con el aporte a la que se conoce como Ley 19032, que es el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, y para ponerlo en números. Si yo tengo un trabajador que tiene un sueldo bruto de 100 pesos, yo tengo contribuciones patronales más o menos 30 pesos más, nos da 130, y aportes de los trabajadores estimado en un 18%, o sea que el sueldo neto de bolsillo que llevaba ese trabajador que tenía un bruto de 100 eran 82 pesos, pero al empleador le costaba 130 pesos finales. Entonces, si yo tomaba lo que tenía que aportar, que era la ley 1932, que es un 5%, el costo final de ese salario no remunerativo era 87 pesos. ¿Qué pasó? En esto, obviamente, cuando se trata de tocar aportes y contribuciones, o lo que se denomina la seguridad social, el Ministerio de Trabajo no es autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación es la AFIP. Por lo tanto, este organismo, y esto era algo que habíamos discutido el año pasado, tenía que tener intervención. Así que rápidamente se acuerda un protocolo, tanto para lo que es acuerdos en el marco del 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, como también procedimientos preventivos de crisis de empresas que algunas ya habían presentado ante el Ministerio. Ese mecanismo establece que una vez que yo logre el acuerdo con mis trabajadores y la organización sindical, debo presentarlo por la mesa digital que establece el instructivo, que lo vamos a tener en la página para que ustedes lo tengan, y a eso le agregamos,
conjuntamente con las cámaras empresarias y los sindicatos que ya estaban trabajando, un modelo de convenio. Ese modelo de convenio se generalizó, se socializó para, digamos, facilitar tiempo, ganar tiempo y ahorrar trabajo, y hubieron gremios que sí encararon ya esto decididamente. Por ejemplo, algunos, como el gremio del petróleo y gas privado, que acaba de firmar el acuerdo, junto con las cámaras y después con la CEOPE, personal jerárquico, que fue uno de los primeros, camionero, que también, y después algunas empresas relacionadas a lo que era la construcción del convenio de Huecara que Boca. Esto se debía ingresar por la página del Ministerio porque, como ustedes saben, todo lo que es actividad pública no está dentro de actividad esencial, por lo tanto, todos los trabajadores de esas actividades están en aislamiento social preventivo obligatorio. Por lo tanto, había que buscar un mecanismo rápido, eficiente y que en tiempo oportuno permita ordenar esto. Este decreto 332, lo primero que dice cuando establece y obviamente le da fuerza de DNU a estas excepciones que la ley preveía, primero prevé tres cuestiones. Lo que dije, la prórroga o el no pago de la reducción, perdón, de los aportes y contribuciones en el orden de un 95%. Establecía una asistencia al salario, que primero el decreto original decía que iba a ser de un salario mínimo vital y móvil, y según la cantidad de trabajadores iba a ser hasta 26 trabajadores un salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 16.875 pesos. Entre 26 y 60 iba a ser el 75% de ese monto, y entre 61 y 100 iba a ser el 50% de ese monto. Y que aquellas empresas que tuvieran más de 100 trabajadores iba a establecer un mecanismo de repro, que es los programas de recompensación productiva. Y el monto de ese repro iba a ser de entre 6 a 10 mil pesos por trabajador. Bueno, esto generó una serie de situaciones, controversias, idas y venidas, porque además el decreto original, el DNU 332, establecía que era solamente para aquellas actividades que no estén comprendidas como actividades esenciales. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una serie de quejas de distintas organizaciones empresarias y gremiales, porque, por ejemplo, en el caso de la provincia de Neuquén, las estaciones de servicio han visto una merma sustancial de sus ingresos porque ha caído el consumo de combustible, ha caído en proporciones importantes, con lo que también se veían afectados. Bueno, esta queja fue elevada al ministerio, se habló en la mesa, se trató y salió posteriormente el DNU 347. ¿Qué hace ese DNU? Ese DNU lo que hace es ampliar los beneficios del 332 para actividades que no fueron consideradas esenciales, en principio, y el 347 lo amplía a todos, siempre y cuando acrediten que han tenido una merma económica importante, y el otro punto que establece es que la situación geográfica o las características regionales así lo ameriten. Esto también siguió siendo insuficiente porque el procedimiento mediante el cual esto se instrumentaba era complejo. ¿Por qué era complejo? Hasta 100 empleados, que era la asistencia al salario, se tramitaba a través del ANSES, y más de 100, que era el repro, se tramitaba a través del Ministerio de Trabajo. Bueno, siguieron las reuniones, porque esto era un día a día, esto era nuevo, era un cambio de paradigma en el mundo del trabajo, hasta que finalmente este fin de semana que pasó, el día lunes concretamente, se publicó en el boletín oficial, se sanciona el decreto 376. El decreto 376, hasta hoy vigente, establece primero varios cambios sustanciales. Todo lo que tiene que ver con estos métodos que explicamos recién, repro y asistencia al salario, se convierte directamente todo en asistencia al salario. Se modifican los montos, sin tener en cuenta la cantidad de empresas, la cantidad de trabajadores. Sí establece la reglamentación alguna documental más que piden, pero ¿cómo se modifica? Directamente aquellos que se hayan inscrito en el repro pasarán a este nuevo sistema, y da tiempo para que todos los empleadores hasta este jueves se inscribieran con este beneficio, que es acompañar al pago de salarios con un monto igual a un salario mínimo vital y móvil como piso, o sea, 16.875 pesos,
y un monto máximo de 2 salarios mínimos vitales y móviles como tope, o sea, 33.700 y pico de pesos. Y sí establece como condición que tienen que, y esto también se planteó porque, ¿qué es lo que se dijo? ¿Cómo hacemos con ese beneficio que corre a partir de los salarios de abril? Los salarios de abril, como todos saben, vencen el cuarto día hábil, lo que es mensualizado en el cuarto día hábil de mayo y el tercer día hábil en el caso de los quincenales. Se va a pagar, el empleador hace la presentación vía el sistema de AFIP, declara su quit y debe declarar los CBU de los trabajadores y el listado de trabajadores que van a presentar para acogerse a este beneficio de acompañamiento del salario. Y ese monto le va a ser depositado directamente en la cuenta del trabajador y el empleador debe cubrir el restante, digamos, lo que le falta al trabajador para llegar al salario acordado. Y en esto lo aclaro porque aquellas empresas que ya han acordado en el marco del 223 bis de la ley del contrato de trabajo, y doy un ejemplo, si hay una empresa que acordó en el marco del 223 bis un monto de pesos que pueden ser 40.000 pesos y que el sueldo hasta en condiciones normales y habituales del trabajador era 60 o 70.000 pesos, lo que fuere, digamos, acuerdan un porcentual, de eso que acordaron, en este caso, como doy el ejemplo, 40.000 pesos, bueno, tendrán que ellos inscribirse para que les aporten o como mínimo un salario mínimo vital y móvil, o 2 salarios, esto lo analiza el comité creado al efecto, porque se crea un comité en el primer artículo del TNU 332, y hasta un máximo, supongamos que en este caso le pagan el máximo de 2 salarios mínimos vitales y móvil, entonces le pagarán 33.000 pesos, y el empleador tendrá que completar 7.000 pesos más para llegar al acuerdo de los 40.000. Y algunos colegas y algunos profesionales y algunas cámaras me preguntaban, bueno, pero ¿es necesario la aprobación del gremio? Miren, cuando tenemos pequeñas cantidades de trabajadores, siempre es aconsejable, bueno y legal que se haga con el acuerdo de la organización sindical. Y esto se lo digo porque nosotros hemos hablado permanentemente con las organizaciones sindicales, tanto nacionales, por caso la CGT, como las organizaciones sindicales locales, la CGT regional, donde todos están contestes y a todos se les ha pedido un esfuerzo en esta situación tan crítica, tan grave y tan extraordinaria que estamos viviendo. Entonces, es importante, y de hecho ya están prestando conformidad las organizaciones, a estos acuerdos. Después, el quantum, si va a ser el 90, el 100%, el 80%, el 60%, lo que fuere, es parte de la negociación. Por supuesto que esta negociación, una vez que se acuerda, debe tener también la conformidad del trabajador, que es el tenedor último del derecho, digamos, de su salario, porque es el titular, y se debe cargar en la página del ministerio. Y eventualmente, cuando se reactive la actividad administrativa, en algunos casos también administrativamente se harán las conformidades de rigor, pero es importante cargarlo estos acuerdos. Esto permite en esta primera instancia destrabar esta situación, y como dije, es una situación excepcional, especial, y esta situación excepcional y especial que se toman estas decisiones porque lo que está en juego es un derecho superior. ¿Cuál es el derecho superior? Las organizaciones del Estado, el Estado en sí mismo y las autoridades gubernamentales, hoy tenemos la obligación de tutelar la vida. Ese es el derecho superior y está establecido constitucionalmente. Ustedes saben que el derecho al trabajo, a ejercer lícitamente cualquier actividad, está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución, y el tema es que acá tenemos un derecho superior que es el derecho a la vida. Entonces, las autoridades públicas están tomando decisiones y acompañando al sector empresario y a los trabajadores porque es importantísimo que haya empresas para que haya trabajadores, porque es inconcebible un trabajador sin empresa. Por lo tanto, hay que sostener la actividad, hay que sostener los puestos de trabajo, y para esto se han sacado estos programas que lo que hacen es acompañar este proceso de crisis poniendo parte del salario del trabajador el Estado. En algunos casos será mayor o menor, según sea cada uno, pero el Estado
asume directamente el pago de parte del salario y el resto lo completa el empleador. En esto, hasta hoy tenemos estas cuestiones. Hoy salía una reglamentación nueva del Ministerio de Trabajo respecto a una discusión que se dio si las autoridades provinciales tenemos competencia o no para participar en un proceso de negociación del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto es sí, claro que tenemos la competencia porque esto está establecido en la Constitución Nacional. El tema es como hoy los organismos públicos en general están todos, salvo salud, seguridad, estamos afectados con el aislamiento obligatorio, se está teletrabajando, pero no se está haciendo actividad presencial. Entonces, ¿cómo se resuelve esto en forma práctica? El empleador que quiera hacer un acuerdo en estos términos, directamente se junta con la contraparte, que puede ser el representante gremial, y los trabajadores, obviamente no todos juntos, sino lo hará en formalidad, cierran el acuerdo, lo firman, tienen la conformidad de los trabajadores, lo digitalizan y lo suben a la página del ministerio. Y después, cuando se habilite la actividad administrativa, se presentará formalmente, pero es importante que lo digitalicen y lo suban a la página. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, si esto impacta sobre aportes y contribuciones, obviamente sobre la seguridad social, es importante que se fije fecha cierta, porque lo que pretendemos es que dentro de 3, 6 meses, un año, cuando, si Dios quiere, todo esto haya pasado, no le vengan a reclamar a nadie, no, debes los aportes de abril, no, tengo un acuerdo firmado. Es más, un punto que no me quiero olvidar, el DNU 332 permite que estos acuerdos se puedan hacer desde el 20 de marzo incluido en adelante, porque el DNU salió el 1 de abril, pero lo hicieron retroactivo por la resolución. Esto zanjó y sañó la resolución 219. Entonces es importante que esto se pueda materializar en forma directa, después se certificará la firma, pero que tenga la firma de las partes y obviamente de los trabajadores. A partir de ahí se accede a todos los beneficios. Esto es lo que respecta al mundo laboral, que se complementó con otras cuestiones. Además de estos beneficios directos para los trabajadores y el sostenimiento del empleo, obviamente que en todos los acuerdos la condición necesaria es, primero, toman la nómina salarial a febrero del 2020, o sea, a fines de febrero que se pagó en marzo. Esa es la nómina que se debe presentar. Y el compromiso del empleador de no generar despidos ni suspensiones, además de aparte de los que se prevean en el 223. El 223 es amplio y ustedes pueden negociar montos de salario, pueden negociar anticipo de vacaciones, pueden negociar todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo en forma excepcional. Como dije, la nómina a febrero 2020, y a partir de ahí el beneficio del salario complementario va a ser a partir de abril, y veremos qué pasa en mayo, porque algunos me preguntaban, bueno, y en mayo, en la situación que tenemos hoy, no digo que es largo plazo, pero se le parece. Ustedes saben que es muy probable que hoy se prorrogue la cuarentena, porque bueno, va a depender de las condiciones que establezca el comité sanitario, que es el que viene controlando en función a los datos epidemiológicos esto. Esto, como decía, fue acompañado también por un decreto del gobernador de la provincia y otro que sacó el presidente de la Nación respecto a créditos blandos. En algunos casos, para los monotributistas, que también son trabajadores independientes, tienen préstamos a tasa cero. Se sacó el acompañamiento de los 10.000 pesos para las categorías monotributistas A y B, y ahora se amplió a C y D. Se sacaron, para el caso de los empleadores, préstamos para hacer frente a la nómina de salarios con tasa diferencial y 3 meses de gracia, o sea que durante 3 meses yo no pago nada, y si cumplido ese plazo yo devuelvo el préstamo, devuelvo solamente el capital sin ningún gasto y sin ningún tipo de interés. En el caso de la provincia de Neuquén, aquellos empleadores que tengan cuenta en el Banco Provincia y la nómina en el Banco Provincia tienen una tasa general del 24 más un subsidio de 9 puntos porcentuales que paga el IADEP, con lo que la tasa que se aplica es el 15%.
y en el caso de aquellos empleadores que no tengan la cuenta en la nómina en el Banco Provincia será un 24%, que es la tasa general aprobada. Inclusive, una vez que lo sacó la provincia de Neuquén, después salió un DNU con posterioridad que lo aplicó a nivel nacional, para todos los bancos, para toda la banca pública y privada. Esto también se acompañó con una serie de medidas que se tomaron desde el punto de vista de la salubridad, la higiene y seguridad laboral. Paralelamente a estas normas que dije, el 223, el DNU 332, 347, 376, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sacó una serie de resoluciones y disposiciones y procedimientos y protocolos relativos a aquellas actividades que tienen que prestar el servicio en el marco de esta pandemia. Entonces, todas esas fueron orientadas, por supuesto, a la toma permanente de temperatura, al contralor médico permanente, a tener los insumos como puede ser alcohol en gel, jabón, espacios para lavarse, para higienizarse permanentemente, protectores bucales, protectores faciales, todas aquellas medidas que se aplican al área de salud en particular, pero a todas las actividades en general. Por ejemplo, si ustedes han ido a hacer compras a cualquier hipermercado, habrán visto que el personal está con guante, con el protector facial. Ahora ya salió el decreto de obligatorio el protector facial, el bucal, el conocido comúnmente como barbijo. Y todas estas medidas, por supuesto, lo que buscan es achatar la línea de contagio y evitar que nuestros conciudadanos, nuestros compañeros, nuestra familia, se infecten de este virus que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha encontrado una vacuna, y la única vacuna eficaz que se ha podido probar que surte sus efectos es quedarse en casa, aislarse, cuidarnos entre nosotros, cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a nuestro prójimo, y lo mismo en sentido inverso. Esto es lo que hoy tenemos y desgraciadamente, o no, se hace más que absolutamente necesario tratar de minimizar la cantidad de personas en tránsito urbano o en tránsito rural. Y en nuestra provincia, como saben, hemos tenido la situación que se está atacando con toda firmeza y entre todos en un trabajo mancomunado, que es lo que pasó en Loncopué. Se tuvo que focalizar para cerrar la posibilidad de expandir el contagio, porque es un virus lamentablemente muy difícil de controlar. Hoy no hay vacunas, la única vacuna es cuidarnos, así que seguramente van a seguir saliendo medidas para el mundo del trabajo, y como lo charlaba con los dirigentes de la CGT y las cámaras empresarias con las que hemos tenido reuniones. En función a la experiencia, que son más de 40 años en este métier, creo que vamos a salir de esta crisis y vamos a salir de esta situación de pandemia con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de cada uno de ustedes, y que en el mundo de las relaciones laborales va a haber un antes y un después de esta pandemia. Bueno, les pasé la información, hay más datos, podría hablar de la superintendencia, pero veo que estamos con el tiempo acotado, quiero ser respetuoso de eso, así que les agradezco la atención y quedo a disposición de las consultas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Bien, Barbo, buenísimo, buenísimo Ernesto, la verdad que perfecto, sí. En el chat han estado llegando un par de preguntitas, justo estaba anotándolas para dártelas. A ver, acá la primera pregunta que me llegó. En los acuerdos celebrados en el marco del artículo 223 bis, ¿es recomendable u obligatorio darle intervención formal al gremio? ¿O se puede celebrar con el trabajador y pedir su homologación? Es muy buena la pregunta, y en esto de ser escueto, pues lo iba a decir y se me pasó. Miren, en principio existen 3 tipos de acuerdos que yo puedo hacer. Puedo hacer un acuerdo individual, trabajador-empleador, un acuerdo plurindividual, un empleador, varios trabajadores, o un acuerdo colectivo, donde necesariamente participa el gremio. Yo lo que les sugiero en el colectivo, está claro que tiene que participar el gremio necesariamente, porque es parte obligada. Uh-huh. En el plurindividual también. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener acá presente es que estas medidas de excepción lo que buscan es tutelar al sector más vulnerable de la relación laboral, que es el trabajador, que el único sustento es su
trabajo, el esfuerzo de su trabajo, y a partir de ahí él mantiene el grupo familiar y por eso el salario tiene carácter alimentario. Y en los acuerdos individuales se pueden cerrar y presentar. Individuales me refiero a 1, 2, 3, 4 personas. Cargarlo en la página del ministerio y después presentarlo cuando habilitemos el organismo laboral provincial para certificar firmas. Pero sí, en el caso, lo reitero, de que sea un colectivo o un plurindividual con la intervención de la organización sindical. Y en esto decirles también que con las organizaciones sindicales hemos hablado y todas están contestes. Y yo les contaba que Petrolero firmó 223, Jerárquico firmó 223, Camionero firmó 223, y hay algunos acuerdos particulares que también están firmando 223. Por supuesto que en el caso de los individuales pueden hacerlo en forma directa con el trabajador y subirlo a la página. Bárbaro. Bueno, la misma persona que te hizo esa pregunta, pregunta quién es el órgano competente para recibir el PPC, ¿no? ¿De la Subsecretaría Provincial o del Ministerio de Trabajo de Nación? Bueno, nosotros, en principio, el órgano competente es la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Uh-huh. Pero, como estamos en una situación de pandemia y estamos en una imposibilidad material de poder recibir el soporte papel de un acuerdo, se arregló con el Ministerio de Trabajo en el instructivo que vamos a subir a la página. Se inicia el trámite a través de la página web denominada TAT del Ministerio de Trabajo, que es, después lo vamos a poner, lo leo, https://trámitesadistancia.gov.ar. En esa página hay que subir en formato PDF el acuerdo, y después, cuando las condiciones lo permitan, obviamente hacer la presentación en el organismo provincial para la certificación de firmas y demás. Tanto para el 223 bis como para el PPC, que es el procedimiento preventivo de crisis. Esta página que yo les cuento es la de mesa de entrada de Trabajo Copar, y en el documento instructivo que vamos a subir a la página está paso a paso lo que hay que hacer, tanto para el acuerdo del 223 bis como para el procedimiento preventivo de crisis. Bien, buenísimo. En base a eso, acá está una misma pregunta, yo te la hago por las dudas, quizás ya está resuelto en esto, ¿no? Dicen que ¿qué ocurre? Silvina dice, ¿qué ocurre en el marco de un acuerdo bajo el artículo 223 bis cuando la empresa no cuenta con convenio colectivo, es decir, el personal está fuera de convenio? Bueno, ustedes saben que en todas las actividades hay personal que tiene convenio colectivo de trabajo y hay personal que está fuera de convenio. Caso los jerárquicos, que en el petróleo sí tienen un sindicato jerárquico y en otros casos como Sinro y demás, pero por ejemplo, un gerente, a veces algún supervisor, el personal que está fuera de convenio, porque ojo, porque hago esta disquisición. Una cosa es estar fuera de convenio y otra cosa es que no te hayan metido en un convenio. Uh-huh. Porque muchas veces en realidad el convenio existe y no le pagan por convenio porque o no lo conocen o porque no lo quieren hacer. En realidad les son aplicables porque los convenios colectivos tienen fuerza de ley, son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Entonces, si efectivamente es un fuera de convenio, también puede firmar convenio. Convenio, digo, del 223 bis. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la ley de contrato de trabajo, que es el marco normativo general, se aplica a todas aquellas actividades que tengan o no tengan convenio. El convenio colectivo normalmente da mayores beneficios, pero si no existe un convenio colectivo, se aplica la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, también es aplicable el artículo 223 bis de esta norma, que es la legislación de fondo. Bien. Bien, en el formulario que habíamos hecho de inscripción también había una consulta que ahí preguntaban qué pasa con los periodos de prueba, ¿se les puede rescindir el contrato? Sí, porque el periodo de prueba, digamos, este decreto que establece prohibiciones de despido, textualmente dice prohibición de despido sin justa causa y o suspensiones por razones de fuerza mayor no imputable. Uh-huh. Y justamente el periodo de prueba lo que establece es que
aquellos trabajadores que estén en periodo de prueba, podrá disolverse dentro del periodo de prueba, que son 3 meses, podrá disolverse la relación laboral sin causa, o sea, sin expresión de motivo, sin justificación y sin expresión de motivo. O sea, no tiene causa. La prohibición es para despedir sin justa causa. ¿Qué es despedir sin justa causa? Bueno, hoy no quiero que vengas más, rompemos, siempre y cuando se haya superado el periodo de prueba, digamos, porque el despido sin justa causa da derecho a indemnización. Y el periodo de prueba no tiene prevista indemnización. Y es disolverlo sin expresión de motivo. Bien, perfecto. Otra consulta. ¿Es posible realizar un acuerdo para todo el personal que se encuentre realizando teletrabajo o es necesario la suspensión total del mismo para poder llegar al acuerdo? Una pregunta muy moderna. El teletrabajo es una modalidad contractual que se empezó a desarrollar la década pasada. En la provincia de Neuquén fue una de las primeras provincias que tuvo una norma relativa, además de las recomendaciones que tuvo OIT, año 2004-2007. Este año yo también estuve, y el año pasado también en OIT con estas cuestiones, además del tema de género que se ha incorporado estos últimos años. Y el teletrabajo es una relación de trabajo como todas, con sus particularidades, que el trabajo no se presta en el lugar habitual y normal que desarrollan tradicionalmente las tareas, que es en las dependencias del empleador. A mí me encomiendan la tarea y yo la hago desde mi casa con mi computadora, o me podrán proporcionar. Inclusive lo que se reguló en materia de teletrabajo es el tema de los horarios, para que no haya un exceso de jornada. El tema de la tarea, no me pueden dar una tarea que sea imposible en un lapso de 8 horas de concluir, que me exceda. Y como es una relación contractual que tiene sus particularidades, pero que está dentro de las generales de la ley de contrato de trabajo, se le aplican los mismos términos. Si yo tengo teletrabajo y eventualmente la actividad está resentida porque no es una actividad que ha sido considerada esencial, y obviamente si yo hacía teletrabajo es porque había la cotidianidad iba generando trabajo en forma permanente, y a partir de que el establecimiento cierra no va a poder generar trabajo, podrán llegar a un acuerdo conmigo en el marco del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, tengo 2 consultas más. ¿Hay algún acuerdo firmado o a tratar en relación al personal jerárquico que está trabajando en casa? Otras industrias están arreglando reducir los días de trabajo, en contrapartida, reducir los salarios. Bueno, esto es, vuelvo al origen de la cosa. El 223 bis es un marco regulatorio de acuerdo. ¿Por qué? Porque si el fundamento es que sea una razón de fuerza mayor no imputable al empleador o a alguna de las partes en todo caso, porque y doy un ejemplo, no digo que lo que tengamos es terrible, pero digo, supongamos un terremoto, una catástrofe natural. Bueno, yo puedo aplicar el 223. Y esto es, como dije y me preguntaron anteriormente, el personal de supervisión, el personal jerárquico, los gerentes pueden acogerse a este beneficio y podrán hacer un acuerdo con su empleador en el marco del 223 bis. Y en el caso de las trabajadoras de casas particulares, si mal no entendiera la otra pregunta, les recuerdo que al derogarse el estatuto de la trabajadora doméstica y crear el régimen de trabajadora de casas particulares, antes eran decretos ley, el 7979 y el 326 del año 56, la ley de trabajadora de casas particulares asimila a estas trabajadoras a la ley de contrato de trabajo. Y la ley de contrato de trabajo además se puede aplicar supletoriamente. Por lo tanto, también podemos llegar a un acuerdo en el marco del 223 bis. Y un tema que no es menor, que me estaba recordando y quiero decirlo, en el DNU 376, otra de las cosas que se mejora, además de este acompañamiento al salario, se mejora el beneficio del seguro de desempleo para aquellos trabajadores que hayan sido despedidos y que no estén enmarcados en el 223, que no sea un acuerdo transaccional y que hayan sido despedidos. Bueno, podrán acogerse al beneficio de cobrar seguro por desempleo, tanto a los trabajadores del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo 24013,
como aquellos también que estaban en el ámbito de la construcción, que esto es una novedad y amplía este beneficio. Ustedes saben que ese es un beneficio, el seguro por desempleo, que se tramita en el ANSES. Bien. Iván, creo que ahí, por favor, decime en el chat si ahí está resuelta tu duda o no. Habían varias preguntas sobre este tema, así que, por favor, ahí avísenme si estaba resuelta o no la duda. Llegaron otras preguntas. Los empleados que tienen contratos de trabajo a plazo fijo determinando que finalizaba en el segundo semestre, ¿puede la empresa finalizar anticipadamente estos contratos sin la integración de los meses restantes? Bueno, la pregunta está bien encaminada y la misma pregunta responde, porque la ley de contrato de trabajo en los artículos 90 y subsiguientes establece que la norma general es contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y en el segundo párrafo de este artículo dice que hay excepciones. Una de ellas es el contrato a plazo fijo, el contrato eventual, el trabajo por equipo. En el caso del contrato a plazo fijo, si a mí me pretenden romper el contrato, despedirme, por decirlo genéricamente, me tendrán que integrar porque no hay ninguna excepción que habilite el no pago de la integración. Justamente, vuelvo a lo que decía el decreto 329 de prohibición de despidos y suspensiones. Despidos sin justa causa y suspensiones por razones de fuerza mayor. El contrato a plazo fijo es un contrato particular que determina el tiempo en el cual yo lo voy a llevar adelante. Y en caso de que una de las partes incumpla este tiempo por voluntad unilateral, tendrá que pagar lo que falta, porque esto es justamente la compensación. Si a mí me interrumpen el contrato que venía ejecutándose por voluntad de parte, en este caso el empleador, tendrá que pagar lo que resta para la terminación del contrato. Bien, y en eso mismo, ¿qué pasa con la gente que tenía contrato a plazo fijo y venció entre abril y mayo? Bueno, en esos casos hubo organizaciones que plantearon esto en la mesa de negociación, y esto fue, por ejemplo, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado lo planteó. Le pidió a los empleadores que renueven automáticamente los plazos fijos. En algunos casos se dio, en otros no. Esto es parte de un proceso de negociación. De hecho, el contrato, al ser a plazo fijo, cuando se vence, se vence. Si la contraparte, en este caso el empleador, le quiere dar continuidad, se lo puede dar. Colectivamente, como dije, algunas organizaciones plantearon, porque tenían, a ver, en la actividad hidrocarburífera es común porque, como ustedes saben, que las principales, que son las operadoras, a veces hacen los contratos con los contratistas o subcontratistas y lo hacen por licitación o por contrataciones y ponen periodos de 1 año o 6 meses o lo que fuere, o terminación o alguna tarea específica. Por eso es que ahí se puede y se tiene establecida la previsibilidad y el tiempo que va a durar ese contrato. Pero bueno, el contrato a plazo fijo tiene un principio y tiene un fin. Si las partes acuerdan la continuidad, bien. Si no la acuerdan, termina cuando termina. Bien. Y como dije, perdón, hubo organizaciones que sí lo llevaron al proceso de negociación y lo incluyeron en el 223 bis. Perfecto. Susana pregunta si el 223 es independiente de la asignación complementaria, y también pregunta qué pasa con el personal doméstico. ¿Se puede hacer acuerdos del 223? Bueno, lo del personal doméstico lo contesté antes, lo repito. El 223 el personal llamado trabajadoras de casa particulares. No existe ya el personal doméstico. Tiene una ley específica y se aplica supletoriamente la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, pueden llegar a un acuerdo. ¿Y la otra pregunta era? ¿El 223 es independiente de la asignación complementaria? Si se refiere al salario complementario y no a la asignación complementaria será la UH o entiendo esos beneficios que tienen, que se han sacado para los sectores más vulnerables, que es la asignación universal por hijo, o alguna otra asignación complementaria como la de los 10.000 pesos. Los 10.000 pesos ustedes saben que son para personas que no están registradas o que son monotributistas y demás. Si yo soy un trabajador registrado y con todas las, o sea, para decirlo en lenguaje vulgar, un trabajador en blanco, que es un trabajador donde se me respetan todos mis derechos, yo haré los acuerdos del 223,
Si soy un trabajador no registrado, o comúnmente conocido un trabajador en negro, difícilmente me ofrezcan un 223. ¿Por qué? Porque el empleador está incumpliendo la ley, porque la obligación es registrarme. Si incumple la ley, difícilmente me ofrezca, y si me ofrece un 223, bueno, lo que está haciendo es blanquear y tendrá que registrar la relación laboral. Asignación compensatoria, decía Susana. Ah, bueno, sí, el salario, no. Entonces, bueno, eso requiere otro análisis, yo lo dije. En el 223, yo voy a arreglar cuál va a ser el monto que me van a pagar a mí en esta situación de crisis y de pandemia, si yo voy a cobrar, como dije, el 100% como no remunerativo, o el 80%, o el 70%, o el monto que acuerden colectivamente que van a cobrar los trabajadores. Y doy un ejemplo práctico. En el caso de Petrolera, arreglaron el salario básico más una vianda. Bueno, obviamente no van horas de viaje, una serie de beneficios que tiene el convenio, o en el caso de camioneros, que se arregló un básico y hay otros adicionales que no van. Y esto, en general, oscila un monto que va en el salario neto de bolsillo, que es en definitiva lo que al trabajador le importa, que varía entre un 60, 70, 80% del salario neto de bolsillo. De ese salario neto de bolsillo, para yo poder acceder al salario complementario, que es lo que el Estado me va a pagar, tengo que cobrar un monto no inferior a un salario mínimo vital y móvil, y ahí para arriba. Y después lo que acuerden de acompañar al empleador, el Estado. Y vuelvo al ejemplo que di de los 40, voy a un ejemplo distinto para que hoy di el de los 40, doy uno de 30.000. Si yo tengo un sueldo de 30.000 pesos de bolsillo y el empleador tramitó el acompañamiento del salario complementario, el Estado me va a depositar en mi caja de ahorro, a través de mi SBU, 16.875 pesos. Y lo que falte para llegar a 30.000 tiene que depositarlo el empleador. Esto en el marco del acuerdo que haya realizado del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Desde una consultora, desde la consultora, ya te digo, Peren, si mal no leí. Aguanten un segundito, se me fueron todas las preguntas. Ahí está. Estaba preguntando, bueno, él dice, no sabía si se preguntó o no, se perdió en una parte, pero pregunta si se necesita ahorrar el 931, ¿qué implicancias legales pudiera tener de asignarles 223 todo el mes por más o menos el mismo neto? No sé si se entendió. No, a ver, repetímelo, por favor. A ver, no sé si se preguntó, pero si trabajan en teletrabajo, perdón, ahí me olvidé yo, pero si trabajan en teletrabajo, pero se necesita ahorrar el 931, ¿qué implicancias legales pudiera tener de asignarles 223 todo el mes, más o menos por el mismo neto? Ajá. Bueno, si es una consultora, seguramente necesitan un abogado, denme todos los datos, voy para allá. No, a ver. Acá se mezclan dos cosas. Uno lo que es el tema laboral y otro lo que es el tema previsional y de la seguridad social, que es el 931, que es un documento que uno tiene que realizar en la AFIP, donde carga todos los datos del empleador, todos los datos de los trabajadores y los aportes y contribuciones. Justamente si yo realizo un acuerdo de 223 y es el monto que voy a pagar es no remunerativo, eso no me exime de la presentación del 931. Pues yo el 931 lo tengo que presentar. ¿Y por qué se debe cargar el acuerdo en la página del Ministerio de Trabajo, esos datos que yo di que van a estar a disposición de todos con el instructivo? Porque justamente el Ministerio lo que va a hacer con esos acuerdos es homologarlo y correrle traslado a la autoridad previsional, la AFIP y el ANSES, para que estén notificadas de que ese empleador en el mes de abril va a pagar como no remunerativo los montos que vaya a pagar, lo que se haya establecido en el acuerdo. Esto justamente es para que después quede asentado y no le reclamen a ese empleador los aportes y contribuciones de ley que en condiciones normales y habituales se deben pagar. Por eso es que esto sale por resoluciones generales de la AFIP y por conjuntas con Jefatura de Gabinete y del Ministerio, pero profundizo aún más el ejemplo. Ustedes saben que yo, en condiciones normales y habituales, si no puedo pagar aportes y contribuciones, igual tengo que presentar el 931. Después veré cómo se financia la deuda previsional. Pero el 931 siempre, porque es una declaración jurada, el leitmotiv de eso es que es una declaración jurada
donde yo digo que yo estoy ejerciendo actividad a ese mes vencido y que mis trabajadores a ese mes vencido son tales, 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 la nómina. Presento la nómina con los valores que estoy pagando. En este caso tendré que presentar el 931 y estaré exceptuado en función del acuerdo que haya llegado o arribado, porque hubo empleadores que cerraron acuerdos donde dijeron, bueno, no pagamos aportes y contribuciones, pero sí pagamos obra social y mutual. Bueno, si eso está en el acuerdo, hay que pagar lo que dice en el acuerdo, pero no es que se eximen del 100%. Yo di el caso de la ley 19.032, que era un 5%. Bueno, han ido arribando a distintos acuerdos. De hecho, el DNU 332 y los que le siguieron y sus modificatorias dijeron con un ahorro de hasta el 95% de las contribuciones patronales. Eso dice textualmente el texto del DNU. Por eso es que el 931 hay que presentarlo. Bien, bien, bien. Sí, ahí seguían haciendo un par de acotaciones respecto a esto. Dicen que con el 223 es más barato, pero si trabajan deberían cobrar normal sin 223 bis. Es más de AFIP quizás. Si lo presento, pero el 223 es más o menos 20% menos costoso el personal, porque solo pago obra social, contribución y no jubilación. Por eso es más barato. Claro, exactamente, es así, es así. Perfecto. Y lo que sí les digo es que esto es día a día, pero la regla general es, si yo no puedo prestar servicios porque estoy en aislamiento obligatorio, en principio puedo acogerme a los beneficios porque no hay la contrapartida de la prestación de vida por una fuerza mayor y por una norma legal que así lo establece. Pero si yo soy personal que estoy dentro de los servicios esenciales, estoy trabajando normal y habitualmente, y la diferencia o la remuneración podrá ser por la limitación horaria o por cuestiones que tienen que ver con la operatividad, porque, por ejemplo, ustedes saben que las grandes superficies antes abrían a las 9 de la mañana y cerraban a las 22, 22:30 horas. Hoy el horario es de 9 a 18 o 18:30, pero en general, la norma general es que los que trabajan deben cobrar normal y habitual. Por supuesto que el 223 habilita que si llegan a alguna negociación, bueno, el 223, como dije, es una herramienta que es amplia a los efectos de la negociación. Bien, dame un segundo que tenía la otra acá. Ay. Acá, respecto al procedimiento 223, en los acuerdos plurindividuales, ¿es suficiente la notificación al sindicato o es necesario un acuerdo expreso con la entidad gremial? Esta es una pregunta que ya me la habían hecho, pero la vuelvo a responder. Mi consejo es siempre con la organización sindical. Y si eventualmente, por ejemplo, la organización sindical, la sede, y a ver, quiero dar, no sé, vamos a poner gastronómico. Quienes lo cierran son de Plotier, o de Centenario, o de Vista Alegre, y la sede del gremio está acá en Neuquén. Ustedes saben que no es tan fácil moverse de una localidad a otra si yo no soy de actividad excepcionada y si no tengo el permiso de tránsito. Bueno, podré cerrarlo y notificarlo, pero yo tendré que acreditar en todo caso por qué me acojo a esa excepción y acreditar de por qué no pude dar el cumplimiento fidedigno y siempre lo mejor para evitar litigios es con la participación de la organización sindical. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo cierro 223, normalmente lo que toco son cuestiones convencionales. Y los convenios colectivos, los signatarios son las cámaras empresarias y las organizaciones sindicales. O sea, son quienes construyeron y firmaron ese convenio y son signatarios. Por lo tanto, son habilitados de pleno derecho para los procesos de negociación, que en este caso modifican temporalmente algunas cuestiones previstas en el convenio colectivo. Bien, y preguntan qué sucedería si alguno de los trabajadores no adhieren al acuerdo. ¿Cómo se tratarían en esos casos? En principio, hay el trabajador podrá o no adherir. Es difícil que el trabajador no adhiera, y si no adhiere el trabajador, el empleador podrá pagar lo que entiende que es del acuerdo y después, si el trabajador insiste, tendrá que litigar o reclamar. Y bueno, y esto obviamente ya el no aceptar, si aceptó la organización sindical, plantea una situación de litigiosidad. ¿Por qué?
porque si el acuerdo se hace en el marco del 223, que es una figura establecida en ley, justamente si yo no lo acepto y lo aceptó la organización, entro en litigio. Ahora bien, si es un acuerdo directo entre el empleador y un trabajador, vamos a poner el ejemplo de pequeñas empresas donde hay un solo trabajador, o dos o tres, bueno, como cualquier negociación, si yo estoy y tengo un solo trabajador y me siento con él para tratar de llegar a un acuerdo y el trabajador me dice que no, la norma de la OIT dice que cuando hay una situación de litigio hay que sentarse a negociar, si fracasa hay que negociar, y si fracasa hay que negociar hasta que logremos un punto de encuentro. Entonces hay que lograr un punto de encuentro para superar la situación litigiosa. Siempre es aconsejable, como decimos nosotros, un mal acuerdo que un buen juicio, aunque mis colegas después se enojen conmigo. Bien, ya estamos casi en horario cumplido, pero vamos a leer una última pregunta. El salario compensatorio, en el caso de jornada parcial, ¿considera como tope la mitad de SMBM? Bueno, en principio estaba previsto para jornada completa y en esos casos lo que tienen que hacer, el Ministerio está trabajando en la reglamentación, pero como dije, en principio es jornada completa, y que lo presenten y le va a responder el Ministerio. Eso es algo que se está debatiendo en estos momentos, porque, hay muchos casos donde hay trabajadores normalmente parciales, 1 o 2 o 3 o lo que fueren, porque toda la actividad lo hace parcialmente. Hay otros donde hay trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, y hay otros donde hay trabajadores. Miren, hace no mucho tiempo, nosotros tuvimos que ir a hacer un contralor en un comercio que tenía un horario de atención extenso. Entonces un día fuimos y nos dicen, no, ella trabaja de mañana. Bueno, ¿dónde está la planilla horaria? Porque la planilla horaria hay que exhibirla. No, bueno, es que exhiban la planilla. Bien. A los poquitos días fuimos a la tarde, estaba la misma trabajadora. No, lo que pasa es que turno rotativo está de tarde. Ajá, bueno. Después fuimos a la nochecita y estaba la misma trabajadora. O sea, era un tiempo parcial mentiroso. Digo, en esto hay de todo. Hay buena fe, hay excelentes empleadores, hay excelentes trabajadores, pero también hay algunos que a veces aprovechan las circunstancias. Por eso es que, ¿por qué doy esta explicación? Porque a veces el tema del tiempo parcial, que está permitido en la ley y que es una modalidad de trabajo existente, es medio reticente la autoridad pública, y sobre todo ahora que hay que acompañar los recursos y poner plata para acompañar esto, seguramente le van a pedir alguna documental más, pero esto hay que presentarlo y lo hará la autoridad de aplicación. Sí va para tiempo completo, que es como salió la norma, y para tiempo parcial no está prohibido y se puede presentar. Bien, ahora sí vamos con las últimas dos preguntas. Hay una que me la pasé un montón de veces y pido mil disculpas, la hago. Mariana, ¿qué pasa con el trabajador despedido después del 31 del 3? ¿Cuánto tiempo tiene para reclamar su reinstalación? Después del 31 del 3, vale decir a partir del 1 de abril del corriente año, como dije, salió el decreto 329 que prohíbe despidos sin justa causa o fuerza mayor no imputable. Solamente en estas dos condiciones. Si el empleador viola esa prohibición y lo despide, la penalidad es que la relación laboral se entenderá válida y continua por 60 días más la indemnización que le pudiera corresponder. O sea, el hecho de que lo haya despedido no lo exime de tener que abonarle los salarios normales y habituales por 60 días, más las indemnizaciones. Y recuerdo que en el caso de nuestro país, por una normativa emanada en el mes de diciembre, está vigente la doble indemnización hasta junio. Bien, en el supuesto caso que el 223 bis sea acordado por acuerdo partidario nacional, como petroleros, ¿hace falta subirlo a la página? ¿No es suficiente el acuerdo nacional como contexto para liquidar así a los relegados de prestar tareas? Bueno, primero no es un acuerdo nacional. ¿Por qué? Porque en el caso de petroleros hay organizaciones como la que es Neuquén, Río Negro y La Pampa, que tiene personería gremial propia. En esto trabajaron los gremios de la Patagonia, esto es Chubut, Santa Cruz,
Neuquén, Río Negro y La Pampa, que es uno, Mendoza, Salta, digamos, todas las áreas donde hay trabajadores petroleros. Estos acuerdos que se hicieron con esta organización, por más que se haya hecho, y vuelvo a esta pregunta, suponte que lo haga el Centro Empleado de Comercio, que tiene representación nacional a través de la federación, siempre hay que subirlo a la página. ¿Por qué? Porque la autoridad de aplicación, cuando tiene este acuerdo, impacto sobre las cuestiones previsionales y de seguridad social, tiene que ser obligatoriamente puesto en conocimiento de la autoridad de aplicación para dar lugar a las excepciones que ahí se piden, sobre todo lo que es régimen, repito, previsional y de seguridad social. So pena de no tenerlo por presentado, obviamente porque no fue presentado, y reclamar a posteriori las aportes y contribuciones no depositados en tiempo oportuno. Por eso es que es importantísimo subirlo a la página y después presentar una copia a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Bien, bárbaro. Bueno, estamos en tiempo cumplido, Ernesto. Quizás han quedado algunas consultas ahí que se me pueden haber pasado. Lo que pido es, disculpen si no leí su pregunta, pueden escribir, dejar ahí su contacto de mail con la pregunta y nosotros vemos la forma después de contestarles. Si han estado pidiendo algunos acuerdos, que bueno, después Ernesto te los voy a pasar porque han estado pidiendo acuerdos y convenios que no han encontrado, quizás podamos ayudarlos. Por favor, dejen todos los datos en el chat y vamos a hacer todo lo posible para tratar de resolver sus dudas. Antes que cerremos, y en atención a lo que vos dijiste, les reitero que voy a poner a disposición del equipo para que ustedes ya tienen los correos y demás para comunicarse, tanto un modelo de acuerdo como toda la normativa que hay, los decretos que mencioné, las estadísticas, y también el instructivo que se debe seguir cuando realizamos un acuerdo del 223 o un procedimiento preventivo de crisis. Esto es el paso a paso, una vez que yo logro el acuerdo, dónde lo debo cargar, cómo lo debo cargar, a dónde debo ir, bueno, todas estas cuestiones va a estar toda a disposición de ustedes. Bien. Bárbaro, entonces. Bueno, sí, ahí están todos dejando también sus contactos, así que les agradecemos a todos. Gracias a vos, Ernesto, por aceptar la invitación. Gracias por estar tan dispuestos a capacitarnos y evacuar dudas. Estuvimos un montón de tiempo evacuando dudas, así que espero que hayan evacuado la mayor cantidad de dudas posible. Yo le agradezco a ustedes, le agradezco a todos quienes participaron, les agradezco la presencia. Espero que haya sido útil toda la información y la charla que hemos tenido, y nuevamente al equipo todo el agradecimiento por este espacio, y quedo a disposición de todos ustedes para cuando así lo requieran. Bueno, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los que se sumaron a esta convocatoria. Fueron un montón, realmente estamos muy felices, muy contentos de que se sumen. Gracias porque es una iniciativa que empezó de hace ya, este es nuestro tercer encuentro, y cada vez somos más y vemos que cada vez les interesan más los temas, así que estamos muy agradecidos. Les contamos que vamos a seguir haciendo este tipo de convocatorias, de este tipo de conversatorios. Vamos a seguir capacitándonos por este medio. Estén atentos a la página web del Ministerio, min.desarrolloytrabajo.neuquen.gov.ar. Sigan a las redes sociales del Ministerio, y también ahí estamos subiendo toda la información, todas las capacitaciones. Este video está siendo grabado, va a ser publicado en la página web, en el canal oficial del Ministerio, también en el canal de YouTube, perdón, y un montón de información que Ernesto nos dejó también va a estar ahí al público para que todos puedan acceder a ella. Sigamos cuidándonos entre todos, seamos responsables, si podés quedarte en tu casa, y gracias nuevamente por acompañarnos. Buen fin de semana a todos y los esperamos el próximo viernes en el próximo conversatorio. Chao. Hasta luego, gracias a todos. Bueno, ahí está.